El escándalo estalló de madrugada, como suelen hacerlo las bombas mediáticas más inesperadas. Las redes comenzaron a arder cuando Antonio David Flores compartió en su canal un mensaje enigmático: la verdad siempre sale, aunque la tapen con mentiras. Nadie entendía exactamente a qué se refería, hasta que, apenas una hora después, una filtración en redes sociales sacó a la luz una supuesta sentencia judicial que vinculaba al colaborador Kiko Jiménez con un caso de maltrato psicológico. En cuestión de minutos, el nombre de Kiko se convirtió en tendencia absoluta. Las capturas del documento, que parecían auténticas, se multiplicaban por decenas, y el nombre de Antonio David encabezaba el debate. Los seguidores del exguardia civil aseguraban que por fin se estaba haciendo justicia y que aquel papel era la prueba de todo lo que los medios habían callado durante años. Del otro lado, los defensores de Kiko gritaban manipulación, difamación, fake news. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. A primera hora de la mañana, los teléfonos de Telecinco echaban humo. Los redactores de Fiesta, Así es la vida y vamos a ver sabían que la jornada prometía ser de alto voltaje. El tema era demasiado jugoso para ignorarlo, pero también demasiado peligroso como para abordarlo sin cuidado. En los despachos de Mediaset, la orden fue clara: no hablar hasta que haya verificación judicial. Sin embargo, esa prudencia no la compartían todos. A media mañana, Antonio David volvió a pronunciarse desde su canal, y esta vez, sin rodeos. Durante años me han llamado de todo: maltratador, manipulador, mentiroso. Hoy no soy yo quien habla. Hoy hablan los tribunales. Y los tribunales dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio. La frase fue interpretada como una confirmación de la sentencia. El vídeo superó el 1.000.000 de reproducciones en pocas horas, y la prensa digital se lanzó de cabeza a buscar confirmación. En paralelo, los abogados de Kiko Jiménez se movilizaban a contrarreloj, tratando de frenar el tsunami antes de que se convirtiera en maremoto. Según fuentes cercanas, la versión de Kiko era tajante: esa sentencia no existe. Pero en ese momento, nadie parecía dispuesto a escucharlo. A mediodía, el programa de Ana Rosa abordó el tema con extrema cautela. La presentadora, consciente del riesgo, pidió respeto y verificación antes de emitir juicios. Sin embargo, uno de sus colaboradores, con tono nervioso, dejó caer lo inevitable: yo he visto ese documento, y si es falso, está muy bien hecho. Las redes sociales estallaron. Los hashtags #Kiko Jiménez condenado y #Antonio David tienes razón dominaron la conversación pública durante horas. La polarización era total. El bando de Rocío Carrasco y el de Antonio David revivían su vieja guerra, pero ahora con un nuevo protagonista que quedaba completamente expuesto: Kiko Jiménez. Por la tarde, Fiesta decidió abrir con el tema. Emma García, visiblemente incómoda, intentó mantener la calma mientras en el plató se cruzaban acusaciones, reproches y llamadas a la prudencia. Si esto es verdad, es gravísimo, decía un colaborador. Y si es mentira, estamos ante una de las manipulaciones más graves que se recuerdan. La tensión era insoportable. Fue entonces cuando Gloria Camila, presente en el plató, decidió hablar. Con la voz temblorosa, pero clara, soltó: yo he vivido cosas con Kiko que nunca conté. Y si todo esto que está saliendo es verdad, no me sorprende. La frase fue un mazazo. El plató se congeló. Emma intentó reconducir el debate, pero el daño estaba hecho. Las redes convirtieron a Gloria en trending topic inmediato, y el relato público cambió por completo. Ya no se trataba de si el documento era real o no, sino de si Kiko ocultaba un pasado oscuro. Mientras tanto, los abogados de Jiménez emitieron un comunicado urgente. Las informaciones que circulan son falsas y constituyen un grave ataque a la reputación de nuestro cliente. Se emprenderán acciones legales contra quienes las difundan. Pero el intento de frenar la marea fue inútil. El contenido del supuesto documento ya se había viralizado en decenas de cuentas, y la figura de Kiko se tambaleaba como nunca antes. Al caer la noche, Antonio David volvió a aparecer ante la cámara. Sin sonrisa, sin euforia, con un tono casi frío, dijo: yo no necesito inventar nada. Solo muestro lo que ellos intentaron esconder. Durante años me hundieron con mentiras, y ahora la verdad los está hundiendo a ellos.
Ese vídeo lo cambió todo. Medios digitales y televisivos comenzaron a hablar de una guerra abierta en el corazón de Telecinco. Por un lado, los defensores del clan Carrasco, intentando proteger la imagen de Kiko, y por el otro, los seguidores de Antonio David celebrando su venganza mediática. Esa noche, Socialité anunció que estaba intentando contactar con Kiko para que diera su versión. Pero Kiko no respondió. Ni declaraciones, ni publicaciones, ni apariciones. Desapareció. Y su silencio, como suele ocurrir en televisión, valió más que 1000 palabras. Mientras tanto, Antonio David publicaba un mensaje enigmático en su canal. Lo advertí. Nadie sale limpio cuando juega con fuego. Y los rumores crecían. Algunos aseguraban que la policía investigaba la filtración, otros que la sentencia sería presentada oficialmente en los próximos días. Lo cierto era que, culpable o no, Kiko Jiménez acababa de entrar en la historia del corazón por la puerta más oscura posible. Y en el mundo del salseo, todos lo sabían. Cuando Antonio David lanza una bomba, no lo hace al azar, lo hace sabiendo exactamente dónde va a estallar. La mañana siguiente fue una auténtica locura mediática. Desde muy temprano, los móviles de los periodistas de corazón no paraban de sonar. Las redacciones estaban en plena ebullición. ¿Es cierta la condena? ¿Alguien ha visto el documento original? ¿Qué va a hacer Telecinco? Nadie tenía respuestas claras, pero todo el mundo quería ser el primero en contarlo. A las 9 en punto, el programa de Ana Rosa arrancaba con su tono habitual, pero el ambiente era diferente. Los colaboradores hablaban entre susurros mientras la presentadora miraba el monitor con gesto serio. Hoy tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, advirtió. Pero justo cuando parecía que el tema iba a quedar relegado a un segundo plano, una noticia de última hora interrumpió la escaleta. Una fuente judicial confirmaba que sí existía un procedimiento abierto contra Kiko Jiménez. No se hablaba de condena firme, ni de prisión, pero la sola existencia del expediente bastó para que el plató explotara. La presentadora, sorprendida, levantó las cejas. ¿Estamos diciendo que hay un caso judicial real? El redactor de Sucesos, con una carpeta en la mano, asentía. Así es. Se trata de un proceso en curso, bajo secreto, y con una denuncia por maltrato psicológico interpuesta hace más de un año. Las cámaras enfocaron a los colaboradores. Nadie sabía qué decir. La bomba ya había estallado oficialmente. Mientras tanto, en las redes, Antonio David subía un vídeo con tono desafiante. Ya nadie puede decir que miento. Yo no soy juez ni fiscal, pero sí tengo memoria. Y hay cosas que no se pueden ocultar para siempre. El vídeo superó el 1,5 millones de visualizaciones en pocas horas. La gente lo compartía con comentarios de todo tipo. Antonio David ha ganado la guerra mediática. Ahora le toca a Kiko dar explicaciones. El karma ha llegado. Y en efecto, esa tarde, Fiesta se preparaba para recibir a Kiko Jiménez en directo. Era su oportunidad de hablar, de defenderse, de intentar frenar el derrumbe de su reputación. Pero nadie sabía en qué estado llegaría, ni si siquiera sería capaz de mantener la calma. A las 6:30, Emma García abría el programa con su tono habitual, aunque en su mirada se notaba la tensión. Esta tarde, Kiko Jiménez rompe su silencio. Viene a dar su versión tras las graves acusaciones que han circulado en las últimas horas. El público contenía el aliento. Y entonces, Kiko apareció. El silencio fue total. Llevaba el rostro serio, ojeras marcadas, el gesto cansado. Ni una sonrisa, ni una palabra amable. Solo un buenas tardes casi susurrado. Emma lo miró con empatía, pero también con la firmeza de quien sabe que el país entero está observando. Kiko, ¿qué está pasando? Él respiró hondo, tomó un sorbo de agua y dijo con voz grave. Lo que está pasando es una cacería. Una venganza personal. Una manipulación de alguien que lleva años viviendo de inventar cosas sobre los demás. El público estalló en aplausos. Pero Emma lo frenó. Se ha hablado de una condena, incluso de prisión. ¿Qué hay de cierto en eso? Kiko levantó la mirada y respondió. No hay ninguna condena. Lo que hay es una denuncia que se archivó hace meses. Y ahora alguien la ha sacado, manipulada, para hacerme daño.
Y sé perfectamente quién es. Sin decir el nombre, todo el mundo entendió a quién se refería. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Emma intentó mantener la calma, pero la conversación se volvía cada vez más intensa. Kiko subió el tono. Antonio David ha vivido de destruir a mujeres, y ahora, como ya no tiene a quien atacar, viene a por mí. Pero no me voy a quedar callado. Si hay que ir a los tribunales, iré. Y esta vez, no para defenderme, sino para que él pague por lo que ha hecho. El público volvió a aplaudir, y las redes ardieron. Almohadilla Kiko contra Antonio David se volvió viral en cuestión de minutos. El directo superó récords de audiencia, y mientras Telecinco celebraba los datos, Antonio David respondía con un vídeo incendiario desde su canal. Kiko puede decir lo que quiera, pero los documentos existen. Yo no los escribí. Yo solo los muestro. Y si tiene algo que esconder, que se lo explique al juez. El cruce de declaraciones se volvió cada vez más violento. Las redes se dividieron en dos bandos irreconciliables. Quienes creían que Antonio David había destapado una verdad incómoda y quienes veían en todo aquello una estrategia de venganza y manipulación. Mientras tanto, la productora de fiesta confirmaba que los abogados de Kiko ya habían presentado una denuncia contra Antonio David por revelación de secretos y difusión de información falsa. Era el inicio de una guerra judicial con consecuencias imprevisibles. A las pocas horas, el entorno de Gloria Camila rompía el silencio. Una persona muy cercana a ella filtró una frase que incendió aún más el ambiente. Gloria está impactada. Ella sabía cosas, pero no imaginaba que todo esto llegaría tan lejos. La historia crecía como una bola de nieve. Cada programa, cada colaborador, cada tuit añadía una capa más de tensión, de sospecha y de espectáculo. Lo que había comenzado como una filtración en redes ya se había convertido en un caso mediático con tintes judiciales, con todos los ingredientes de una guerra de poder, orgullo y reputación. Y mientras España entera se dividía entre los fieles a Antonio David y los defensores de Kiko, un nuevo actor entraba en juego, una conocida periodista de investigación que afirmaba tener los documentos originales del caso. En mi poder está la verdad completa, dijo, y en unos días la conocerá todo el país. El plató se quedó sin aire. Los focos apuntaban ahora a un futuro imprevisible. Porque cuando los secretos salen de los despachos para pelearse en televisión, ya no hay vuelta atrás. Y esta vez, la batalla entre Antonio David y Kiko Jiménez prometía ser la más sucia y peligrosa que el mundo del corazón haya visto jamás. La tercera parte de esta historia fue el momento en que la prensa del corazón cruzó una línea que nadie pensaba que se atrevería a tocar. Hasta entonces, todo eran filtraciones, especulaciones y declaraciones cruzadas. Pero aquella semana, la periodista de investigación Patricia Cerezo decidió dar un paso al frente. En su programa digital, con tono firme y documentos en mano, pronunció la frase que heló el ambiente. Yo tengo en mi poder el expediente completo. Y puedo demostrar quién está mintiendo. Las redes estallaron. Miles de personas se conectaron en directo a su canal, y la expectación era máxima. Durante los primeros minutos, Cerezo explicó cómo había accedido a la información. Una fuente judicial me facilitó el acceso. No voy a revelar su nombre, pero los documentos son reales. Y entonces desplegó una carpeta de más de 30 páginas con sellos oficiales, firmas, fechas y nombres. El documento, según ella, correspondía a un procedimiento judicial iniciado en 2022 por presunto maltrato psicológico, en el que el denunciado era Kiko Jiménez. Sin embargo, lo más importante llegó unas líneas después. El caso había sido archivado, sí, pero no por falta de pruebas, sino porque la denunciante retiró la acusación de forma voluntaria tras llegar a un acuerdo extrajudicial. Ese matiz lo cambiaba todo. El país entero quedó en shock. Los seguidores de Antonio David vieron confirmadas sus sospechas, mientras los defensores de Kiko pedían respeto y advertían de que un caso archivado no significa culpabilidad. Patricia Cerezo siguió leyendo, en un tono que mezclaba sorpresa con indignación. Hay testimonios duros, pero también contradicciones. No se puede afirmar que haya una condena, pero sí que hubo un proceso real y serio. Y eso desmonta muchas mentiras. A los pocos minutos, Telecinco interrumpía su programación habitual para emitir un avance urgente. La noticia ya era portada en todos los digitales.
Se confirma que existió una denuncia contra Kiko Jiménez, titulaban. Pero lo más escandaloso no era el documento, era la lista de nombres mencionados en él. Entre ellos, el de una conocida colaboradora que habría actuado como testigo y que, según la periodista, fue presionada para guardar silencio. El misterio era total. En cuestión de horas, los programas de Corazón reconfiguraron toda su escaleta. Así es la vida, fiesta, socialité, todos querían la exclusiva. Los teléfonos no paraban de sonar, y los representantes de Antonio David y Kiko entraban en contacto con abogados, redactores y directivos de Telecinco. La guerra mediática se había convertido oficialmente en una batalla legal a cielo abierto. Esa misma tarde, en Fiesta, Emma García intentó mantener el equilibrio. Esto ya no es solo salseo. Estamos ante un caso con implicaciones judiciales y pedimos prudencia. Pero la tertulia se volvió incontrolable. Gloria Camila, muy seria, dijo. Yo lo dije y me cayeron encima. No me alegro, pero el tiempo pone todo en su sitio. Marta López, en cambio, defendió a Kiko con uñas y dientes. Ha sido archivado. No hay condena, no hay delito. Y usar eso para hundirlo es una crueldad. Mientras tanto, Antonio David subía un nuevo vídeo, y esta vez con una sonrisa fría. Ya no soy yo quien lo dice. Ahora lo dicen los papeles. Yo no miento. Ellos sí. El vídeo fue un éxito inmediato, pero también despertó una ola de críticas incluso entre algunos de sus seguidores, que empezaban a verlo demasiado confiado, demasiado provocador. La tensión aumentó cuando se filtró que la Fiscalía estaba valorando abrir una investigación sobre la filtración del expediente judicial. La periodista Patricia Cerezo aseguró en su programa que había actuado por interés informativo y transparencia pública, pero los abogados de Kiko respondieron con dureza. Publicar documentos bajo secreto vulnera la ley. La señora Cerezo responderá ante los tribunales. El ambiente mediático se volvió irrespirable. Los colaboradores evitaban pronunciarse sin el permiso de sus productoras, y en los pasillos de Telecinco se hablaba de una guerra interna que está dejando cadáveres televisivos. Algunos señalaban a Antonio David como el gran beneficiado del escándalo. Otros advertían que había cavado su propia tumba al desafiar abiertamente a las grandes cadenas. Y entonces, el giro inesperado. A las 11 de la noche, un comunicado oficial del Juzgado de Sevilla desmentía la supuesta filtración completa, señalando que parte de los documentos mostrados no coincidían con el expediente original. Eso significaba que alguien había manipulado las pruebas. El caos fue absoluto. Los medios entraron en pánico. ¿Quién había alterado los documentos? ¿La periodista había sido engañada? ¿Antonio David había recibido una versión modificada? O, lo más inquietante, ¿había alguien dentro del sistema judicial filtrando información falsa para provocar una guerra mediática? La sospecha cayó directamente sobre el entorno de Antonio David. Esa misma noche, una fuente cercana a Telecinco filtró que la Fiscalía lo había citado para declarar como testigo en el caso de la filtración. No estaba acusado, pero sí implicado. La ironía era total. El hombre que había presumido de decir la verdad ahora debía explicar de dónde había sacado sus pruebas. Las redes estallaron otra vez. Almohadilla Antonio David citado y almohadilla Kiko no cae se convirtieron en tendencia simultánea. La guerra ya no era solo mediática, era jurídica. Los programas del Corazón cerraron sus emisiones con una frase repetida hasta la saciedad. Esta historia acaba de empezar. Y en efecto, todo indicaba que lo peor estaba por venir. Porque cuando los documentos dejan de ser rumor y se convierten en pruebas manipuladas, ya no hablamos de salseo, sino de delitos. Y en ese nuevo tablero, todos, Antonio David, Kiko, Gloria y hasta los periodistas, se convertían en piezas de una partida demasiado peligrosa para salir indemnes. El día de la comparecencia llegó con un ambiente de auténtico circo mediático. Desde las 7 de la mañana, las cámaras se agolpaban frente a los juzgados de Sevilla. Había reporteros de todas las cadenas, micrófonos de todos los colores y, sobre todo, una multitud de curiosos que esperaban una imagen, la de Antonio David Flores entrando al juzgado. Era su turno. El hombre que durante meses había presumido de ser el portador de la verdad ahora tenía que explicarle a un juez de dónde había sacado los documentos que había hecho arder el país. A las 9:12,
Apareció. Con gafas oscuras, traje azul marino y rostro tenso, caminó sin pronunciar palabra entre los flashes. A su lado, su abogado, serio y visiblemente molesto. Los periodistas le lanzaban preguntas sin descanso. ¿De dónde obtuvo los papeles? ¿Va a señalar a alguien de dentro del juzgado? ¿Teme acabar imputado? Antonio David mantuvo el silencio. Ni una palabra. Solo un gesto, un pulgar levantado hacia las cámaras, como si todavía quisiera mantener el personaje desafiante que había cultivado durante meses. Pero dentro del juzgado, el tono fue muy distinto. La comparecencia duró más de 1 hora. Según fuentes presentes en la sala, el exguardia civil alegó que los documentos le habían llegado de manera anónima, a través de un sobre que alguien dejó en el buzón de su domicilio. Yo no he manipulado nada, insistió. Solo compartí algo que ya estaba circulando por redes. El juez, imperturbable, tomó nota sin levantar la vista. Pero lo que más sorprendió fue cuando se le preguntó si conocía personalmente a Patricia Cerezo, la periodista que publicó la filtración. Antonio David titubeó. Nos hemos cruzado, pero no tengo ninguna relación profesional con ella, respondió. Esa vacilación fue suficiente para que el fiscal pidiera más diligencias. Mientras tanto, en Madrid, los platós servían. El programa de Ana Rosa y Fiesta competían por cada detalle de lo que ocurría en Sevilla. En pantalla, las imágenes de Antonio David entrando al juzgado se repetían una y otra vez, mientras los tertulianos intentaban descifrar lo que su silencio significaba. Él sabe más de lo que dice, comentó tajante una colaboradora. Y si demuestra que los papeles estaban manipulados, va a tener un problema muy serio. La audiencia estaba pegada al televisor. Era la primera vez que Antonio David aparecía en un juzgado desde su última batalla judicial contra Rocío Carrasco, y el contraste era brutal. Ya no era el hombre que controlaba el relato desde su canal de YouTube, ahora era un testigo que podía convertirse en acusado. A la salida, el ambiente era caótico. Antonio David se detuvo apenas unos segundos frente a los periodistas y pronunció una frase breve, medida y con un deje de desafío. La verdad saldrá, como siempre. No me callarán. Y se marchó en un coche con los cristales tintados. Pocos minutos después, la Fiscalía emitía un comunicado oficial. El señor Flores ha declarado en calidad de testigo. Se ha ordenado analizar el origen de los documentos difundidos y verificar si se ha vulnerado el secreto de sumario o se ha cometido falsedad documental. Las palabras falsedad documental fueron suficientes para que las redacciones explotaran. Si se confirmaba que los papeles estaban manipulados, alguien, y quizá más de uno, podría acabar imputado por un delito grave. Y justo cuando parecía que el viento soplaba en contra de Antonio David, llegó el contraataque de Kiko Jiménez. Esa misma tarde, en una entrevista exclusiva para Así es la vida, Kiko rompió el silencio y lanzó su propia bomba. Yo sé quién filtró los documentos, dijo con voz firme. Y tengo las pruebas. No fue un sobre misterioso, fue un intercambio entre dos personas de su entorno. Todo está grabado. Y si tengo que enseñarlo en el juzgado, lo haré. El plató se congeló. Nadie esperaba esa afirmación. Los colaboradores se miraban incrédulos mientras Sandra Barneda intentaba seguir con la entrevista. Kiko, ¿estás diciendo que Antonio David y la periodista pactaron la filtración? Exactamente. Y no solo eso, sé quién pagó para que se difundiera en redes. No fue gratuito, fue una operación de desgaste. Las palabras de Kiko resonaron como un disparo. Era el giro que nadie había visto venir. Hasta entonces, Antonio David había controlado el relato, pero Kiko acababa de devolverle el golpe con una precisión quirúrgica. En pocas horas, los hashtags almohadilla grabaciones Kiko y almohadilla Antonio David en la cuerda floja inundaban las redes. Los internautas pedían ver las supuestas pruebas. Los programas de Telecinco, Antena 3 y hasta 4 abrían sus informativos con el nuevo giro del caso. Por la noche, Antonio David reapareció en su canal, visiblemente enfadado, y negó categóricamente las acusaciones. Es mentira. Kiko está desesperado. No hay ni grabaciones ni pagos. Y si las tuviera, que las enseñe. Pero cuidado, porque fabricar pruebas también es delito. La batalla ya no era mediática, ni siquiera judicial, era personal.
Ambos hombres se acusaban mutuamente de manipular la verdad, mientras el público, fascinado y dividido, seguía cada movimiento como si de un thriller se tratara. Esa misma semana, el programa Fiesta anunciaba que tenía acceso exclusivo a las grabaciones que Kiko mencionaba. La dirección preparó un especial titulado La verdad grabada, las pruebas que pueden hundir a Antonio David. Y mientras los focos se encendían, los despachos de los abogados ardían en llamadas, recursos y amenazas de querellas cruzadas. Porque todos sabían que si esas grabaciones existían y se emitían en directo, el escándalo ya no tendría vuelta atrás. El día del especial en Telecinco fue uno de esos que quedarán marcados para siempre en la historia del salseo español. El plató estaba lleno hasta los topes, las cámaras listas, el ambiente enrarecido. Se respiraba tensión, electricidad y miedo. Porque aquella noche, las famosas grabaciones de Kiko Jiménez iban a ver la luz. Y todo el mundo sabía que, después de eso, nada volvería a ser igual. Desde las 9 de la noche, los programas previos calentaban motores con conexiones en directo desde la puerta de Mediaset. Los reporteros repetían una y otra vez. Fuentes del equipo confirman que las grabaciones son reales y comprometen a Antonio David. Las redes ardían. Los hashtags almohadilla la verdad grabada y almohadilla Antonio David expulsado del relato se convirtieron en tendencia mundial. A las 10 en punto, el programa Fiesta, edición especial comenzaba. Emma García, con rostro serio y tono contenido, miró directamente a cámara y pronunció las palabras que paralizaron al país. Esta noche, vamos a escuchar algo que podría cambiarlo todo. Por respeto a las partes implicadas, emitiremos los audios bajo supervisión legal, sin alterar su contenido. El plató estaba completamente en silencio. Las luces bajaron. Y sonó el primer audio. Era una grabación telefónica entre una voz masculina, que todos identificaron como Antonio David, y otra femenina que, según el programa, pertenecía a una persona del entorno de la periodista Patricia Cerezo. En el audio, el hombre decía claramente: «Tú pásamelo tal cual, que yo ya lo difundo. No hace falta que pongas nombres, solo que parezca oficial. Esto va a explotar». El impacto fue inmediato. Los colaboradores se miraron atónitos, el público exclamó un «¡Madre mía!» al unísono y las redes se desbordaron. Antonio David, el autoproclamado defensor de la verdad, había sido grabado planeando la filtración. Emma García intentó mantener el control del plató, pero el caos era inevitable. Kiko Jiménez, presente en el estudio, se mantuvo en silencio hasta que terminó el audio. Entonces, con voz firme y sin levantar la mirada, dijo: «Ahí está. Llevan años jugando con la reputación de los demás, manipulando documentos, fabricando noticias, y por fin se demuestra». Las cámaras enfocaron su rostro. Ya no se veía al Kiko provocador ni desafiante. Era un hombre herido, cansado de ser el blanco de una guerra sin fin. El público lo aplaudió con fuerza, y hasta algunos colaboradores de Telecinco, tradicionalmente contrarios a él, asintieron en silencio. Pero el bombazo no había terminado. El segundo audio era aún más comprometedor. En él, se escuchaba de nuevo la misma voz masculina riéndose. «Con esto lo dejo fuera de la tele durante meses. Ya sabes cómo funciona esto, si lo mueves bien, se le acaba el contrato». El plató se quedó sin aire. La estrategia era evidente, no se trataba de justicia ni de verdad, sino de una operación mediática para hundir la carrera de Kiko Jiménez. Emma, impactada, se tomó unos segundos antes de preguntar: «¿Esto lo entregaste tú a la justicia?» Kiko asintió. «Está en manos del juez desde hace 2 semanas». Las redes sociales se llenaron de mensajes. Antonio David manipulado, cazado y grabado. Esto ya no es televisión, es una película de espionaje. Kiko tenía razón. Mientras el programa seguía, la tensión subía. Cada colaborador aportaba su visión, pero nadie podía negar lo evidente: Antonio David había cruzado una línea peligrosa. Los abogados del exguardia civil, consultados en directo, confirmaron que estudiarían la autenticidad de los audios antes de pronunciarse, pero el daño ya estaba hecho. Esa misma noche, Telecinco tomó una decisión histórica: suspender de manera indefinida cualquier colaboración con Antonio David Flores. La nota interna enviada a los equipos decía textualmente:
Hasta que se esclarezca la veracidad de los materiales difundidos, se interrumpe toda relación profesional con el señor Flores. El golpe fue brutal. Las productoras que lo habían defendido durante meses se desmarcaban. Los mismos medios que lo habían protegido ahora lo señalaban. Y los titulares del día siguiente eran demoledores. Antonio David, cazado en su propia trampa. Los audios que hunden al hombre que decía defender la verdad. Kiko Jiménez gana la guerra. Mientras tanto, en su canal, Antonio David subió un vídeo visiblemente afectado. Sin el tono desafiante de siempre, habló entrecortado. Yo no he manipulado nada. Esto es una cacería. No voy a rendirme. Pero su voz sonaba quebrada, como la de alguien que por primera vez entendía que el relato se le había escapado de las manos. En contraste, Kiko publicó una historia breve en redes, sin palabras, solo una imagen. Una llama consumiendo un papel con la frase mentiras. El mensaje era claro, el fuego había terminado por consumir a quien lo encendió. Los programas de televisión dedicaron días enteros a debatir las consecuencias. Algunos hablaban de redención para Kiko, otros de karma televisivo. Pero todos coincidían en algo, la era de Antonio David había terminado. El último capítulo de esta historia no se escribió en un juzgado, sino en el corazón de millones de espectadores que, tras años de polémicas, lágrimas y engaños, vieron cómo el hombre que jugaba con las filtraciones acababa cayendo víctima de su propio juego. Y como dijo Emma García al cerrar el programa aquella noche, con voz firme y una mirada directa a cámara. En la televisión, las mentiras pueden durar un tiempo. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el micro encendido.